Formularios. Bueno, los formularios son o nos van a servir para poder interactuar entre el usuario y el servidor. Un formulario es un elemento HTML en el cual se usa la etiqueta form, en donde anidados se encuentran distintos elementos o etiquetas que van a configurar o van a formar la interfaz del formulario. Los formularios están creados simplemente en HTML, o sea, está basado en etiquetas de HTML. Sirven para enviar valores de datos al servidor para que sean procesados por algún lenguaje como PHP, ASP.NET o algún lenguaje de ASP.NET, etc. Es muy importante que cada campo del formulario tenga un nombre, que es la propiedad name del campo. Cada control vamos a ver que tiene una propiedad name que va a ser el identificador luego en nuestro código de servidor. El código PHP se puede utilizar adentro del formulario para, por ejemplo, asignar valores por defecto o desactivar ciertos campos según la información disponible. Bueno, quiere decir que en ese caso el código PHP se puede embeber dentro de un formulario, ¿no? O de algún script o algún lenguaje de servidor, no solo PHP, ¿no? En este caso, bueno, vemos cómo es la firma de un método, fíjense, o de la firma del formulario, cómo está construido el formulario. Fíjense, se usa la etiqueta form, en el cual tiene un atributo name que es obligatorio para poder interactuar, ¿no?, con el formulario o poder identificarlo del otro lado. Bueno, en este caso tiene un name que se llama frm alta contacto o el nombre que ustedes quieran. Tiene un atributo o propiedad action, que el cual es importante, en el cual se indica cuál va a ser el script o el archivo de procesamiento, o sea que va a procesar la información, o también se puede decir cuál es el archivo donde se va a mandar toda la información del formulario. La información del formulario, bueno, van a ser distintos controles que estén contenidos dentro de este formulario, controles de form. Después hay otro atributo que se llama method, que es el método de envío de los datos, que puede ser por get o por post. Por get la información se envía a través de la URL, y por post se envía a través de las cabeceras HTTP. Y después el último atributo de form es entype, el tipo de encriptación. En este caso está multiparm form data. Ahí vamos a ver los valores posibles. Vamos a ver un poco los atributos. Action, el primero. ¿Qué establecía Action? Bueno, establece a dónde se va, ¿no es cierto?, a enviar toda la información del formulario. Ahora existen dos maneras, que eso estaba en el atributo method, que puede ser por get. Los datos del formulario son enviados por la URL del navegador de esta manera. Fíjense, ven, www.sistema.com/index.php. Ahí se está solicitando una página index.php y fíjense que hay un signo de pregunta. Bueno, ese indica el inicio de parámetros que puede recibir la página. Los parámetros van así separados con un signo ampersand, si es que hubiera más de un parámetro que se le está pasando, y cada uno es un par clave, valor. Fíjense, el parámetro se llama página igual a 5, contiene el valor 5. Después el segundo parámetro es cantidad con el valor 20. Bueno, eso sería pasar por get, parámetros. Después tenemos por post, que los datos son enviados a través de las cabeceras del protocolo HTTP y son invisibles para el usuario. Ahora, ¿cuál usar? ¿Get o post? Bueno, hay que tener en cuenta estas cosas. Por ejemplo, algunos navegadores no soportan más de 255 caracteres en la línea de direcciones o en la barra de direcciones, que sería la URL. Por lo que si la información enviada por el método get es mucha y supera esa cantidad, bueno, los datos van a ser truncados, borrados a partir de la posición 256. Eso depende del browser, con la consecuente pérdida de información. Bueno. Otro punto, el envío de archivos adjuntos se realiza obligatoriamente
usando el método pose. No se puede usar el método get, por ejemplo. Cuando se trate de información vital como contraseñas, números de tarjeta de crédito, o sea, información por ahí crítica, se debe utilizar siempre pose para tener, ¿no es cierto?, mayor seguridad, que no sea visible en la barra de direcciones toda esa información. Las URLs trabajan con un encoding de 7 bits, lo que no permite el uso de caracteres especiales como acentos, ñes, etc. Entonces, ¿qué hace? Al enviarse el phone o la información, son convertidos a un código especial, que luego deben ser reconvertidos a la normalidad. Eso se hace automáticamente. Pero si no lo hiciera, bueno, deberían tener esa consideración. En el caso, ¿no?, de por get. En la URL tampoco debería existir espacios en blanco, ya que no son soportados. Por lo que si por ejemplo el nombre de una persona es Carlos Daniel, al realizarse el envío, este es transformado a, fíjense, ahí se agregaron caracteres especiales. Carlos, porcentaje 20, Daniel. Ese porcentaje 20 es un código que identifica a un espacio en blanco. Cuando los datos por enviar son pocos, 1 o 2 o 3 o 4, entonces como un identificador, un código documento, o para paginación, para saber en qué página estamos, o para pasar algún parámetro con un ID de recuperación para cargar una edición de un documento, por ejemplo, bueno, es recomendable usar get, ya que bueno, es más veloz, trabaja de forma más rápida. Si utilizamos el método get, podremos hacer uso del envío de datos de una página a otra sin necesidad de emplear un formulario. Claro, no hace falta un formulario si lo vamos a pasar por get, ya que todo trabaja por la URL. Directamente escribimos la URL, algo similar a esto. Escribimos la URL y le pasamos los parámetros a mano. Y sigue funcionando. ¿Qué más? Sino a través de hipervínculos indicados los datos dentro de la URL. Bueno, lo que les expliqué. Después el otro atributo es entype. Entype, el tipo de encriptación. ¿Encriptación de qué? Bueno, de los datos que se envían, los datos del formulario. Y existen estos tres tipos. El primero, vamos por el último, text plain, es texto plano, texto sin formato, sin controles ni caracteres de formato. O sea, la información de cada uno de los controles del formulario viaja tal cual. Después tenemos multi-form data. Los datos del formulario están codificados como mensajes con partes independientes para cada control de la página. O sea que cada control tiene su información. Bueno, esa información de cada control es encriptada independientemente de los otros controles. Y esto debe ser usado cuando usamos el elemento input type file, que es un control para subir archivos. Bueno, solamente funciona con este tipo de encriptación para el formulario. O sea, si tenemos en nuestro formulario que subir archivos, bueno, nos tenemos que definir el tipo de codificación en este, multi-form data. Y después el otro, que es el valor por defecto, application xww form url encode. Los datos del formulario están codificados como pares de nombre y valor. Este es el formato de codificación por defecto en caso de que no se especifique el valor de este atributo. Bueno, ahí se codifica, se encripta todo directamente. Eso quiere decir todos los datos del formulario. Por lo tanto no nos va a servir para subir archivos, ya que un archivo cuando se sube tiene que ser, para poder después guardarlo en algún lugar del servidor, tiene que ser independiente, ¿no? Entonces, bueno, esos son los métodos o las formas de encriptación en el atributo entype. Ahora vemos cuáles son los elementos que se pueden anidar dentro de un formulario. Tenemos las clásicas cajas de texto, que se utiliza para ello la etiqueta input. En el atributo type se indica text. Con eso logramos que sea o se renderice una caja de texto. En el name, obligatorio, ponemos un name acorde a su contenido, en este caso txt nombre o cualquiera, ¿no? Size vendría a identificar la cantidad en ancho de caracteres que contiene, 20.
Value sería un valor por defecto, el contenido de la caja de texto. En este caso lo inicializamos con un valor por defecto, Marina. Y max length, la cantidad máxima de caracteres que se pueden escribir, 20. Entonces, por ejemplo, a ver, ese lo tengo acá. Fíjense en acá, por ejemplo. Tenemos este formulario en el cual tiene el name, FRM alta contacto, action, que define, ¿no es cierto?, el script que va a procesar los datos de este formulario, y el método de envío, en este caso por post, podría ser por get también. Ahí está la información, si quieren ver el IntelliSense para ver más información sobre cada uno de los atributos. Y vamos por el primero, que es un input de tipo text, una caja de texto. Txt nombre, size 20, value marina, max length 20. Bueno, ahora ¿cómo se renderiza eso? Bueno, podemos verlo. Es más, podemos cortar acá, cosa que se vea solamente eso. Entonces, a ver. No puedo porque lo tengo que transformar a extensión.php para poder poner código PHP. Fíjense que una página form.html. Si quisiera trabajar con código PHP y que sea interpretado, voy a tener que cambiarle la extensión. Bueno, lo dejamos así. Vamos a ver cómo se renderiza. Y ahí está cómo se renderiza. Esta es la caja de texto. ¿Ven? El primero. Vamos a agrandar un poco. El primero es la caja de texto. Fíjense que tiene el valor marina porque lo seteé en este atributo value. Max length de 20. ¿Será? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 20 caracteres. 20 caracteres en total. Si no lo contamos con el Notepad más. Y ahí está. Length, ahí abajo. Ven acá abajo en la barra de estado del editor. Length 20. Líneas 1. O sea que hay 20 caracteres. Si pusiera, a ver, 25, a ver, copio y pego. Anda el copio en paste. Borro esto y le doy a pegar. Copio todo para contar a ver si pego todo o no. Copiar. Vengo en Notepad y no, truncó. ¿Ven? Esto es lo que solamente pego. Lo corto en el carácter 20. Ven, ahí hay 20 caracteres. Acá tienen en la barra acá de estado del editor cell, o sea de seleccionados, 20. Son los que estoy seleccionando ahí en ese momento. Bueno, entonces ese es la caja de texto. Un text area. Un text area me permite definir un cuadro de texto multilínea, básicamente. Para eso se usa la etiqueta text area. Le doy un name obligatorio, txt descripción. Con rows especifico la cantidad de filas, en este caso 5. Con cols la cantidad de columnas en caracteres, 20. Y eso me termina renderizando de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas. O 5 filas. Columnas 20. Bueno, 20. Por ahí puede coincidir o no. Depende de los estilos, del tamaño de letras, etc. Entonces es un text area. Un cuadro de texto multilínea. Por ejemplo, para poner comentarios, grandes cantidades de texto. Después tenemos lo que son checkbox. Dentro de los checkbox tenemos, por ejemplo, en este caso un se usa la etiqueta input, pero acá en el atributo type se indica checkbox. Name, bueno, yo le puse chk hombre. Valor, este es un valor que no es visible. No es visible, sino que es un valor interno del control o de este check. Puede ser un identificador. Y checked igual a checked. Este es opcional e indica cuál va a estar, si va a estar chequeado o no. Checked igual a checked quiere decir que va a estar chequeado.
Si no, no lo ingresamos. Y fíjense que en el de abajo también hay un checkbox, nada más que le doy otro nombre. CHK mujer. Value M. Un identificador propio de ese valor, que no es visible, ¿no? Lo probamos. Y acá está. Este es el primero. Y este es el de la mujer. Fíjense que el primero ya aparece chequeado por defecto. Después tenemos, vamos a poner un par de saltos de líneas más por cada uno. Bueno, no tiene mucho salto de línea, me parece. O no lo guardé. A ver, BR. No. Está guardado. Ah, es que este no es. Vamos a editarlo, ejecutar. Ah, ahora sí. Ahí está. Es este. Bueno, lo dejemos con 2 nomás. Ahí está. Bueno, vamos al otro control. Los radio buttons. Los radio buttons, para eso se usa también la etiqueta input, pero acá en el type se indica radio, de radio button. El name, RDB color, por ejemplo. Value, este es un valor interno también que no es visible, azul en este caso. Puede ir un ID, eso va a servir después para base de datos. Y checked igual a checked para chequearlo o no poner nada, ¿no? Como en el caso segundo. Fíjense en que también un tipo radio, name RDB color. Fíjense en acá que tiene el mismo nombre que el de arriba. ¿Ven? RDB color, RDB color. ¿Va a haber conflicto de nombre? Bueno, si lo hubiera, tomaría el último siempre. Se tomaría el último del formulario. Como el que se envía, ¿no es cierto?, al final. Pero bueno, en este caso, en el tipo radio, es muy útil. ¿Para qué? Para que sean mutuamente excluyentes. Excluyentes o incluyentes, bueno, ahí lo probamos. Claro, para que se comporten como en grupo. O sea que solamente se puede estar seleccionado uno de los dos. O es azul o es rojo. Y bueno, nos fijamos acá, ¿ven? Y es este. Este estaba chequeado por defecto. ¿Ven? Cuando yo chequeo el segundo, se deschequea el primero. ¿Eso por qué? Porque le di el mismo nombre. Si le hubiera puesto un nombre diferente, por ejemplo este al segundo, fíjense cómo se comporta. Son independientes cada uno. El primero, el segundo. ¿Ven? Y no se puede deschequear ahora. No son excluyentes. Entonces en este caso sirve. Por ejemplo, si quiero agrupar de esa manera, que tengan el mismo name. Vamos al caso de un select o de un combo, de un cuadro de lista. Para eso se usa la etiqueta select. Name, le doy un name, CBO día, CBO de combo. Size, este size me indica la cantidad de elementos que van a ser visibles del combo. En este caso lo defino como 1, que es el valor por defecto también. Acá fíjense que en amarillo etiqueta de inicio, fin, etiqueta de cierre más abajo. Ahora, adentro, un combo puede tener varias opciones para seleccionar. ¿Cómo se definen? Mediante la etiqueta option. Tiene un value, que es un identificador de cada opción, no visible. En este caso le doy el mismo nombre que el contenido. El contenido, o sea, la parte visible de cada opción, va a estar entre los tags de inicio y cierre de la etiqueta option. Si quiero que alguno esté seleccionado por defecto, uso esta manera. Selected igual a selected como atributo de la opción que quiera que esté seleccionada por defecto. En este caso son 3 opciones: domingo, lunes y martes. La opción lunes va a estar seleccionada. Vengo acá, probamos. Acá está el combo. Lunes.
¿Ven? Está seleccionado lunes por defecto. Primero domingo, lunes y martes. Bueno, eso fue el combo. Ahora tenemos, pone un barre más. Tenemos lo que sería un input de tipo oculto o un campo oculto. Se usa la etiqueta input, en el tipo se indica hidden, de oculto. Le doy un name, hf id producto, hf de hidden field, campo oculto, y un nombre, id producto. Generalmente se guarda para mantener estados, IDs, y le doy un valor. Este valor es el valor del control, ¿no? Value 50. Bien, ahora se ve ese control. Habíamos dicho que es un control invisible, por lo tanto no se ve. Supuestamente estaba o está abajo del combo, o sea acá. Entonces hago clic acá, inspeccionar elemento para verlo. En el HTML va a estar. Lo busco y acá está. Este es el control. Input type hidden value 50 y es un name. Está oculto, o sea, en realidad no se renderiza eso, pero está en el código HTML, en el código fuente. ¿Qué otros controles hay? Bueno, ahora vienen los botones. Los botones de acción. Vamos a separar un poco. Y empezamos con lo que son los botones de acción. Tenemos el principal botón. Este es el botón de acción que va a realizar un submit. Un submit, o sea, un envío de los datos al formulario o al script de procesamiento que va a procesar todos los datos del formulario que se envían. Entonces se usa un input y acá en el type se indica submit. Este es un botón que envía la información. ¿A dónde? Al script definido en el atributo action de la etiqueta form. Define un name, btn processor, un identificador y un value. Este value, bueno, es el texto visible del botón, el texto del botón processor. ¿Cómo se renderiza? Ahí está el botón, es el primero, este, processor. Y para que vean que va a un script, le doy a procesar y va a un formulario alta contacto. Fíjense, me redireccionó altacontacto.php. Bien, ese altacontacto.php viene porque en el atributo acá action está del formulario está definido que vaya a altacontacto.php, que va a ser el script que va, ¿no es cierto?, a procesar, o donde se van a enviar todos los datos de este formulario. Vuelvo para atrás y vamos con el siguiente botón. Fíjense, acá es otro botón de tipo submit, nada más que tiene otro nombre, btn guardar, y con otro texto visible guardar, que sería este de acá, que hace lo mismo, nada más que es otro botón, quizás para otra acción. Después tenemos otro botón más de tipo submit. Tenemos tres botones. Vamos a ver, es este de acá abajo, que hace lo mismo. Fíjense, va a la página que, bueno, no se encuentra, la tenemos not found. Vamos por el otro control. Bueno, el otro sí está disponible, que es un botón de tipo reset, input type reset. ¿Qué quiere decir reset? Que va a limpiar o va a volver originalmente como estaban los controles al principio de la carga del formulario. Tiene un name, btn reset, y un value, que es el texto del botón, limpiar en este caso. Guardo, refresco y sería este limpiar de acá. ¿Qué es lo que hace? Fíjense, por ejemplo, completo algo acá, modifico, cargo estos dos, chequeo este, elijo martes, achico un poco todo para que se vean los cambios, le doy a limpiar de tipo reset y ven, volvió todo como estaba originalmente. Estaba seleccionado lunes, acá
volvió al primer check y al primer radio button, y acá el texto se eliminó. ¿Ven? Eso es lo que hace el reset, o los botones de tipo reset. Luego tenemos un botón de tipo button. Se usa la etiqueta input type button. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es un botón especial que no hace un envío de la información del form al servidor. No hace un envío, sino que es usado para usarlo en conjunto con JavaScript, por ejemplo. Defino el name, btn procesar, value procesar, y acá, este es un evento de JavaScript. O sea que cuando haga clic sobre el botón, en este evento se escribe todo código JavaScript. Esto es código JavaScript, no es que sea código PHP. Acá está llamando una función de JavaScript procesar. Vamos a ver si está esa función acá. Parece que no está. Por lo tanto va a tirar un error de JavaScript cuando haga clic en este botón. Vamos a ver. Sería el de abajo, este, procesar. Le doy a procesar y fíjense en acá me figuran los errores de JavaScript. Lo voy a limpiar, voy a darle a procesar de nuevo, vengo de nuevo y acá dice error de reference error, procesar no está definido, it's not defined. Por lo tanto no está definido, o sea que no existe. Estoy llamando a una función de JavaScript que no existe. Bueno, para eso sirve este tipo de botón de tipo button, que es solamente para usarlo con algún lenguaje de script del lado del cliente, como JavaScript. Después desde el JavaScript se pueden hacer varias cosas, ¿no? Y por último tenemos el botón de tipo imagen, que este botón sí hace un submit al hacer clic, o sea, hace un envío de los datos del formulario al servidor. Se usa la etiqueta input en el tipo indico image. Es un botón, una imagen que se comporta como un botón. Y acá en el atributo src propio de este control indico el path de la imagen que va a tener el botón. En este caso imagen.jpg. Y fíjense que acá el texto por defecto, si la imagen no está cargada bien, muestra enviar consulta. Si no, se puede indicar un value. Vamos a ver, value xyz. Toma ese valor. En el caso de que no se cargue la imagen, toma el del atributo xyz. Pero no se lo pongo. Y vamos a buscar una imagen, como para que vamos a buscar botón imagen. Vamos a ver, parece que no. Ahora se me carga solamente la imagen. Acá imágenes de botones. Bueno, por ejemplo esta imagen. Guardar imagen como, o podemos ponerle el pad directamente también. Por ejemplo, a ver, copiar dirección. Ahí está, dirección de la imagen. Lo ponemos acá como path. Bueno, todo eso. Vamos a ver si se muestra en nuestro formulario. Ahí está. Si hago clic, fíjense en que va, bueno, intente ir a la página o va altacontacto.php, pero esta no se encuentra, ¿no? Pero ahí está la imagen. Después con estilos, bueno, lo podemos un poco arreglar. Bueno, tenemos entonces todos estos controles
En el caso del combo, vamos a ver un caso especial del combo. Acá, habíamos dicho que este size, por ejemplo, fíjense en esta manera. Voy a crear un combo más, en el cual acá CBO día 2, indico el size en 2, por ejemplo. Fíjense cómo se renderiza acá, ¿ven? Se transforma en un list box, un cuadro de lista. Se puede seleccionar solo una vez. Le pongo más opciones. Voy a ponerle miércoles, jueves, viernes y sábado. Bueno, fíjense que hay, con ese size yo indico cuántos se van a mostrar a la vez. Bueno, quiero que me muestre 5. Ahí está, se muestran 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por vez. Después se puede scrollear con las otras opciones. Ahora, ¿qué otra funcionalidad brinda? Bueno, en el caso de que yo quisiera seleccionar varias opciones, tengo que agregar este atributo múltiple, igual a múltiple. Con eso, refrescando, hago que se puedan seleccionar varios. ¿Ve? Teniendo control, la tecla control apretado y haciendo clic puedo seleccionar varios. Cargo de nuevo, por defecto está el lunes, y ahí puedo ir seleccionando. Gracias, bueno, a este atributo múltiple. Tenemos, a ver, un campo oculto que ya lo vimos. Faltó el campo upload. Vamos a hacer un campo upload. ¿Dónde está el campo oculto? Tipo hidden, acá. Input de tipo ¿cuál íbamos a hacer? El upload. Input type file. Le doy un name. File de FU de file upload, por ejemplo. Imagen, por ejemplo, que se suba una imagen, un archivo. File upload, archivo. ¿Ven? Y nada más. Vamos a ver cómo se muestra o renderiza. Y ahí está, examinar. Le doy clic y me da el prompt como para buscar un archivo. Elijo por ejemplo alguno y ven, ahí aparece seleccionado el texto del que seleccione. ¿Esto cómo se renderiza? Bueno, todos los controles depende también del browser. En algunos controles se verá un poco redondeado. Depende eso de los estilos predefinidos de cada browser. Luego todo eso se puede estilizar mediante lo que se hace, se usan resetters y después se empiezan a ¿cómo se llama? Darle estilo al formulario para que sea compatible con todos los browsers. Bueno, es el campo upload, campo submit, reset, action o botón con imagen. Y bueno, veamos otros elementos. Eso eran todos los controles. Input de tipo checkbox. Bien. Hay un control label que se llama, que es para, mostrar un texto relacionado a algún control. Por ejemplo, acá tenemos un checkbox. Esta es la idea. Tenemos acá los checkbox, pero por ahí es muy complicado darle, o radio buttons, es lo mismo, es muy complicado apuntar justo en la cajita de texto para que se chequee. Entonces, con el label o con un texto queremos hacer que cuando hagamos clic en el texto es como si chequeáramos en los checkbox o en los radio buttons también. Entonces creamos un label y acá en el atributo for
fíjense en el identificador del control, en este caso del checkbox al que hace referencia. Entonces agregamos, por ejemplo, vamos a copiar estos dos. Los ponemos abajo de todo. Acá voy a hacer un HR. Si chica hombre, si chica mujer, bueno. Vamos a ponerle si chica verdadero, si chica falso. Como valores va a pasar la B o la F de falso. Primero está chequeado el primero. Por cada opción podemos agregar, a ver, vamos acá adelante o en donde sea, sí, adelante, un label, y en el for indicamos si HK verdadero. En el atributo value, vamos a ver si era así. En el atributo value, no tiene atributo value, o sea, el texto va encerrado entre la etiqueta de inicio y cierre del label. Bueno, aquí iría el texto entonces, verdadero, ya que estamos con eso. Vamos a ver cómo se renderiza primero. Acá abajo, fíjense, en acá abajo está el verdadero, y para el otro caso, ¿ven? Me faltó definir otra cosa. Fíjense que hago clic en el texto y eso quiero, que cuando hago clic acá en el texto es como si hiciera clic en el check. Bueno, para eso me faltó definir, fíjense en acá, el for se checa verdadero. Bueno, en for va el ID del elemento, no el atributo name, sino el ID. Entonces se puede definir acá el atributo, todos los controles se les permite definir un ID que es un identificador único. En cambio el name se puede repetir. El ID por ahí es más usado en JavaScript. El name, bueno, es usado para recuperar el identificador del control, ¿no? En el servidor. Esa es la diferencia. El ID es más usado con algún lenguaje de cliente, como JavaScript. Entonces acá le doy el mismo nombre, CHK verdadero. No hay drama con eso. Total, esto es ID, esto es name. Y aparte, por regla general, como para no inventar varios nombres, se le da el mismo name o el mismo identificador. Ahora sí, refresco, vengo acá abajo, refrescamos, a ver, refresqué, ahí está. Bueno, le doy clic al texto verdadero y fíjense que se deschequea, ¿ven? Bueno, eso es lo que produzco el comportamiento que tiene el usar con un label y acá el atributo for para enlazarlo, o sea. Y esto mismo lo puedo usar para el otro control, el falso. Acá le agrego el ID, CHK falso, y acá, bueno, como texto pongo falso. Y acá no me olvido de esto, CHK falso, el ID del control al cual hace referencia. Refresco y ahí está, falso. ¿Ven? Y esto mismo se puede aplicar para los radio buttons. Le doy al radio button un ID, le doy el mismo nombre. En este caso, bueno, vamos a ver, en este caso RDB color 1, porque si le pongo el mismo nombre no vas a ver, no son diferentes, el ID es como que tiene que ser único por cada uno. RDB color 1, acá hay una diferencia, ¿ven? En este caso, y ID en el otro RDB color 2, por ejemplo. Y acá ponemos azul como texto el label y en el otro rojo como texto. En el atributo for del label indicamos con cuál se relaciona, con qué control, con el ID de qué control. Y en el de abajo con el llamado RDB color 2.
Y con eso, fíjense en acá abajo no, ven, hago clic en rojo y se deschequea, ven, trabajando con el label, lo que le da usabilidad a nuestro sistema o a nuestro formulario. Después tenemos Fielset, que sirve para agrupar campos. Acá tenemos un ejemplo, junto con Legend, por ejemplo. Legend sirve para colocar un nombre al grupo de campos, sirve para agrupar, ¿no? Conjunto de campos. Fielset, después ahí van todos los controles adentro, y después tenemos arriba, podemos poner Legend, que es una etiqueta usada para, junto con la etiqueta Fielset, para mostrar como un título. Bueno, como, a ver, vamos a copiar esto. En realidad vamos a copiar de acá. Y lo ponemos una hr, un separador, y allá abajo. Formateemos un poco el código, format, así me lo tabula correctamente. O según las leyes del NetBeans o del editor. Fielset, Legend, persona. Tiene una caja de texto, otra caja de texto y la fecha de nacimiento también, otra caja de texto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Como Legend es persona. Renderizamos y acá está abajo, ¿ven? Lo engloba como en un marco y como título ahí le coloca persona. Bueno, y eso sería el uso del Fielset junto con Legend. Hablemos un poco de nomenclatura, la nomenclatura que he estado usando nada más. Acá para los identificadores, en el atributo name, o también en los ID, por ejemplo, esto no quiere decir que respeten este estándar. Ustedes pueden darle el nombre que quieran a los controles, tanto en la propiedad name como en la propiedad ID o ID. Por ejemplo, yo para los textos uso txt como prefijo. ¿Ven? Por ejemplo, txt name o txt nombre. Para el password también txt, ya que es una caja de texto. Textarea también es algo de texto. Para el checkbox uso chk de checkbox o de check. Radio uso rdb de radio button. Select cbo de combo. O también podría ser ddl, drop down list. HF de un control tipo hidden field, campo oculto. File uso file upload o fu de file upload. De submit o todo lo que tenga que ver con botones, directamente btn. btn save, reset, btn validate, btn process. Bueno, y como última nota, acá podemos, en el caso acá, había quedado un error de JavaScript en el botón de tipo acción, button, que se usa generalmente con algún lenguaje JavaScript. Este procesar es código JavaScript, o se está invocando una función de JavaScript llamada procesar. Para que no tire error, vamos a crear un poco de código JavaScript acá. Dentro de la sección hit definimos código JavaScript, código del lado del cliente. Creamos la función. Esto es sintaxis de JavaScript, ¿no? Y acá usamos una función de JavaScript para imprimir por pantalla o para mostrar una alerta, como un message box. Alert acción procesada, por ejemplo. Ahora cuando carguemos, ahora cuál era, vamos a ver cuál era el botón. Voy a hacer una búsqueda, procesar. Después del file upload era, bueno, sería este. Le doy clic. No era ese entonces. Me equivoqué acá. Era este, el long click. Button después del reset, que se llama limpiar, sería este. Bueno, ahí vemos. Le hago clic y ahí está. Acción procesada. No hay error de JavaScript. Me muestra todo correcto. No hay errores. Bueno, simplemente como para tener libre de errores y como
Ahí ven cómo, ¿no es cierto?, con este tipo de botón interactuar con JavaScript. Que bueno, tendrían que tener, ¿no es cierto?, conocimiento de ese lenguaje para poder hacer este desarrollos en cliente, que es indispensable también.